Me gustaría, hermanos, que me acompañarais en la lectura de la palabra del Señor. Nos trasladamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Leeremos los versículos 57 al 62. Lucas 9, del 57 al 62. Dice así la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia y lo hacemos en necesidad, en esa confianza de que tú tienes la verdad, Señor, y que tu palabra es verdad. Y por lo tanto, en este momento, Señor, te pido humildemente, Señor, que tú hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, que tú pases delante y yo pase atrás, Señor, para que tú seas glorificado en todo, Señor, y que haya esa comunión, esa comunicación contigo, Señor, para poder en nuestra vida aquí en esta tierra andar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque somos necesitados de ti y sabemos que en ti podemos confiar, descansar, porque tú quieres, como siempre digo, el bien para nosotros y no el mal, Señor. Y que todo sea para tu gloria y tu honra, porque lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Si habéis puesto atención a las dos lecturas, hay un paralelismo en las dos, porque las dos relatan, a grosso modo, los discípulos de Cristo o los seguidores de Cristo. Y vemos que tanto Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, vemos que está Jesús en su pleno desarrollo de ministerio y actividades de su obra aquí en la tierra. O como a veces decimos también, está instaurando el reino de los cielos aquí en la tierra, con prodigios, milagros, avalado y respaldado, como decía el mismo lectura de Mateo, en Isaías 53, 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y todo lo que implica Isaías 53, donde marca, salta lo que realmente Cristo hizo aquí en la tierra y lo que hizo por salvarnos a nosotros, Y vemos que solamente en el puro fragmento de Mateo podemos ver que Jesús hace ya varios milagros. Primero que nada, por ejemplo, Él sana a un leproso en el versículo 3 de Mateo 8. Vemos también posteriormente que sana al siervo del centurión, los versículos 5 al 10. La suegra de Pedro, el 14 y 15. Y en el versículo 16, un sinnúmero de personas son sanadas de enfermedades, endemoniados, enfermos. No dice la cantidad, pero supongo que ha sido un número. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos que los dos textos, podríamos decir, son diferentes. Pero en sí, por ejemplo, tenemos que Mateo solamente relata a dos personas que siguen a Cristo. Y en Lucas son tres personas, Y el lugar, dice que uno subió a la barca y el otro va por el camino. Pero en realidad no es tanto la sincronología, la ubicación, la cronología, sino lo que realmente desprende el texto, lo que nos debe llamar la atención. Pero la temática es
los que siguen, los seguidores de Cristo, los seguidores de Cristo. Y en esta mañana nosotros tenemos que sentirnos identificados, porque nosotros somos seguidores de Cristo también, y por lo tanto espero con la ayuda del Señor que esta mañana podamos nosotros poner atención y ver, analizar y por supuesto si tenemos algo que corregir, podamos hacerlo a la luz de la palabra del Señor. En estos relatos nos llevan a contemplar las situaciones que quizás nosotros mismos hemos visto o hemos palpado, ¿no? De personas que se acercan a nosotros o hemos tenido conversaciones con ellas, de que nos dicen a veces, oh, qué guay es ser cristiano, ¿no? O qué bien, cómo se aman, que la comunión que tienen, cómo disfrutan ustedes de la vida cristiana. Y el viernes, yo le decía a José cuando nos íbamos el viernes, le dije, el domingo te daré una sorpresa, porque el viernes estábamos hablando de aquel fariseo que se acerca a Cristo para seguirle, ¿no? Y vemos que realmente Jesús le dice que las zorras tienen las guaridas, las aves los cielos, pero él no tuvo donde recostar su sien, ¿no? Y es una enseñanza interesante, la cual esta mañana quisiera que meditáramos, ¿no? ¿Qué podemos analizar y qué acontece en este párrafo o en los dos párrafos que hemos leído? Vemos que Jesús está realizando una obra que toma un tiempo y como que está un poco saturado porque la gente lo tenía presionado, y él, en Mateo, sube una barca, se va en una barca y en otra parte se va en el camino, ¿no? Pero como decía, no es importante eso, sino que realmente lo que enseña esta lectura. Entonces quisiera que en esta mañana, con la ayuda del Señor, veamos cómo responde Jesús a estos requerimientos de esta persona. Y primero que nada el fariseo, ¿qué le dijo? El versículo 57, te seguiré a donde quiera que vayas. Si analizamos esto, es profundo, ¿no? Es profundo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el comentarista que leía decía que realmente a nosotros nos puede hacer recordar cuando Ruth, ¿no? Ruth le dijo a la madre de su esposo, te seguiré donde quiera que tú vayas, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, ¿no? Pero vemos el contraste y vemos cuál es la diferencia que hay. No la haremos esta mañana, pero para que la tengan en cuenta, ¿no? Pero ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Tenemos que pensar una cosa, que eran hombres preparados, estudiosos de la ley. Muchos de ellos eran maestros de la ley. No, pero enemigos del mensaje del reino de los cielos. ¿Y quién representaba el reino de los cielos? Cristo y sus seguidores, por lo tanto enemigos de ellos. Y por eso dice que procuraban en todo tiempo matarle. Y al final lo hicieron, ¿no? Pablo mismo, después de la muerte de Cristo, ¿qué hacía? Él perseguía a los creyentes, ¿no? Y era fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel, un gran maestro. Y vemos cómo después la obra que hace Cristo y él se transforma en seguidor, en discípulo del Señor Jesucristo. Pero tenemos que pensar que, por ejemplo, todo estaba escrito. Todo lo que aconteció a Cristo estaba escrito, estipulado. El mismo Lucas 9:22, por ejemplo, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales, sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Esas palabras son de Cristo. Cristo, antes de que aconteciera todo esto, Cristo ya sabía el plan maravilloso, doloroso, triste quizás, pero con un mensaje que marcaba hacia el reino de los cielos, hacia la eternidad y todos los que creían en Él. Y hay muchas lecturas, el 5:21, el 6:7, 11, 53, pero hay uno que realmente impacta
impacta, que es Lucas 22. Lucas 22 dice así: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y después, si nos saltamos al 67, vemos: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y le dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Vemos el juicio que estaban haciendo los fariseos, los ancianos, los sacerdotes sobre Cristo. Aquí ya estaba para ir a la cruz, Y vemos que realmente hasta el último momento, como decía al principio, lo mataron. Los fariseos, el pueblo que no creyó en el mensaje del Evangelio, lo mataron. Pero todo estaba dentro de la voluntad de Dios, y por lo tanto a nosotros en este tiempo que tenemos todo recopilado en la palabra del Señor, lo único que podemos decir: gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y podemos hacerlo personal, por mí, por ti, por ti, por ti, y por millones y millones que hay en este momento. Pero tampoco podemos enjuiciar a los de la época, porque ellos defendían lo que creían. Ellos defendían la ley, ellos creían lo que estaban haciendo. Por lo tanto, no era algo que podamos enjuiciarlo como diciendo: mira lo que hicieron. No, ellos estaban creyendo y confiando en que la ley dada por Moisés en el Sinaí era la verdad y no había nada más. Lo único que no entendieron y comprendieron las profecías del avenimiento del Mesías, aquel libertador prometido, que ellos pensaban que era otro tipo de libertador, pero no entendieron que era el reino de los cielos en la tierra. No reconocieron esta hermosa promesa de que venía un libertador, pero venía el libertador de sus almas. Entonces, ¿cuál es la actitud de este fariseo? Este fariseo reconoce a Jesús como su maestro, lo reconoce. Y así se dirige a Él. No podemos dejar de notar su sinceridad. Él tenía la intención de hacerlo. Quería ser seguidor permanente de Jesús. Yo creo que a mí o cualquiera que entra una persona y dice que quiere ser cristiano, que quiere seguir al maestro, se interesa por las cosas de la iglesia, por supuesto que a mí me daría alegría. Yo creo que a ustedes también, ¿no? Que venga gente que pueda venir con ese anhelo, con ese deseo de conocer quién es el Maestro, de conocer a Jesús y su enseñanza, ¿no? Y a mí, yo creo que incluso, como se dice vulgarmente, yo tragaría, me lo creería. Ahora después, como dice bien la palabra del Señor, por su fruto conoceríamos realmente si es un seguidor verdadero del Señor Jesucristo o no lo es. Y a lo mejor nosotros nos equivocamos, pero ¿qué dice? A Cristo no, ya que Él conoce, dice su palabra, que Él conoce hasta la intención del corazón, tanto del fariseo como las nuestras. El Señor conoce hasta la intención de nuestro corazón, y Jesús le plantea la verdad, o sea que la realidad de lo que era seguir al Maestro, la realidad de su ministerio. Pero ¿qué es lo que vio el fariseo? Y en esto José el viernes apuntaba cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que vio este hombre? Este hombre vio realmente toda la popularidad que tenía Cristo, cómo las multitudes le seguían, cómo a donde iba Cristo había gente, y todos los milagros, todas las cosas que el Señor hizo, todo lo que había acontecido desde Mateo 5, desde la alimentación de los 5,000 y todo este tipo de cosas. Y esto atraía, llamaba la atención, y quizás pensaba este hombre, decía: yo quiero estar ahí.
Yo quiero seguir a este hombre porque mira toda la popularidad que tiene, todo lo que este hombre dice y cómo la gente acepta. Y él quería eso. Pero podemos pensar que era algo bueno, podríamos pensar. Ahora, podemos pensar muchas cosas, ¿no? Pero también debemos pensar que Dios, o sea, que el Señor Jesucristo conocía la intención incluso del corazón de este hombre. Y por supuesto, Él le plantea la verdad. Él le plantea la verdad. Pero esto también choca con nosotros. En la actualidad podemos ver situaciones como estas también. Yo doy gracias a Dios, no quiero discriminar a nadie, ¿no? Pero yo doy gracias a Dios que nuestra pequeña iglesia no hay ese boato, ¿no? Mira, el pastor, los ancianos, todo lo más, como que fuera algo sublime, ¿no? Sino que yo doy gracias a Dios porque todos delante del Señor somos iguales. Todos somos iguales. Y debemos mantener esa idea y esa actitud delante del Señor. Todos delante de Dios somos iguales. Tenemos diferentes responsabilidades, por supuesto. Cada uno dice que desarrolle los dones que Dios le ha dado. Y ahora, si tú no sabes qué dones tienes, bueno, el Señor te ha dado el principal don, servirle y predicarle el Evangelio. Ahora, si el Señor te añade otros dones más, alabado sea el Señor, ¿no? Pero lo principal es que nosotros podamos entender y comprender qué es lo que el Señor quiere, busca de cada uno de nosotros y qué nosotros, la responsabilidad que tenemos de esto. En la actualidad, como decía, nosotros debemos tener presente todas estas cosas. Y yo creo que una pregunta legítima en esta mañana puede ser: nosotros somos seguidores de Cristo. Pero ¿cuál es la motivación que tenemos nosotros? ¿Cuál es la motivación? Yo espero realmente delante del Señor que sea la gratitud del Señor, que el Señor nos haya por gracia salvado, por gracia nos ha rescatado, y sea eso lo que nos mueva hacia servirle, a buscarle y a seguirle en todo lo que Él pida de cada uno de nosotros. Sería una hermosa motivación de cada creyente dar la gratitud para aquel que nos ha salvado. Pero también tenemos que pensar que este hombre fariseo, cuando Jesús ahora lo desarrollaremos, cuando Jesús le plantea que las zorras tienen guarida, los pájaros nidos, y él no tiene donde recostar su sien, este hombre no entendió, no comprendió que la obra del Evangelio realmente es de renuncia. Es de renuncia. ¿Por qué? Ya lo veremos. Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y yo creo que eso es lo que más cuesta en nuestra vida. Y entramos en un plano que dice, que lo hemos escuchado otras veces, lo que cuesta seguir a Cristo. El coste de seguir a Cristo. Hay otra lectura donde dice que el hombre que va a edificar una torre, ¿no? Un edificio, si no se plantea bien, no analiza realmente el coste, la inversión, el tiempo que va a construir, es lo mismo que realmente un hombre necio, que no supo analizar, no supo hacer los costes de la obra que iba a realizar. Y nosotros como creyentes también tenemos que analizar y poner podríamos decir, en una hoja realmente lo que cuesta seguir a Cristo. Y es realmente una labor que es muy importante, pero también es muy gratificante de ver que realmente todo lo que nosotros podamos hacer, si estamos en la mano del Señor, el Señor nos ayudará, nos sustentará, nos guardará, nos proveerá para poder nosotros seguir al Maestro. Porque nosotros con nuestras propias fuerzas, nuestra capacidad, nunca podremos. Quizás caeremos como el fariseo, quizás,
porque no sabemos qué es lo que aconteció después, ¿no? Quisiera que miráramos el versículo donde dice que realmente dijo: cuando dice que las zorras tienen guarida, pero que el Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su sien. Las zorras eran animales que eran muy comunes en el tiempo de Jesús. Sus cuevas, sus guaridas, sus escondrijos hechos en la tierra, desde ellos podían incursionar para cazar, para robar gallinas, huevos, frutos, y eran también destructores, porque las hortalizas y cosas que cultivaba la gente le destruían las cosechas. Y Jesús lo enfatiza, que estos animales tenían donde habitar, salir, regresar. Y lo mismo las aves, si el clima, el lugar, la provisión, ellos armaban sus nidos, cuidaban a sus polluelos y sobrevivían. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su sien. Y vemos que realmente desde el principio el ministerio de Cristo, desde que nació, ¿qué fue lo primero? No tuvo lugar en el mesón. Ya de un principio, una marca quizás, no sé, que desde el principio Él no tuvo lugar en el mesón. Ya vemos en esta lectura que Él no tiene dónde recostar su sien, porque el ministerio de Cristo lo llevaba de un lado para otro. De un lado para otro, no tenía un punto fijo. Y vemos que realmente, si reconstruimos un poco la obra del Señor Jesucristo, vemos que realmente Él está en todo lugar, haciendo milagros, predicando, enseñando. Tenía muchos seguidores, pero dentro de esos seguidores había muchos seguidores que la hacían como el fariseo, iban por interés, por la fama, por el boato quizás, por ser visto también, y eso realmente es lo que después vemos, cómo le abandonan y cómo Jesús queda, podríamos decir, prácticamente solo. Dios encarnado, el dueño y hacedor de todo, no tiene donde recostar su sien. Es que si nos detenemos a pensar un momento, Él dejó todo. Él dejó todo, el trono, deidad, todo lo que Él era, realmente lo dejó para ser siervo, para sufrir, para que a través de Él nosotros, sí, cada uno de nosotros, los creyentes, podríamos alcanzar salvación y vida eterna. Y al tener esta visión de lo que realmente el Señor Jesús hizo, yo creo que nos debe hacer pensar que estamos realmente nosotros dando todo, como Él dio todo para nosotros. ¿Estamos dándole todo lo que Él se merece? Si somos servidores, si somos siervos, si somos esclavos del Señor Jesucristo, nuestra vida no puede tener parcelas. Señor, esto no me lo toques, Señor, porque esto es mío. Me viene a la memoria que Federico Webb, un hermano misionero que estuvo con nosotros, él decía que muchas veces el corazón del creyente es como unas celdillas, ¿no? Hay celdillas que están con candado y cerradas. Señor, esta parte no me la toques, porque esta es mía. No. El Señor te dice, dame hoy tu corazón, porque de Él mana la vida. Que el Señor nos ayude en esta mañana a analizar esto y podamos realmente que Él sea todo y en todo. No fraccionado, sino que en todo nuestro ser. Y no es que me quiera excluir, sino que el Señor empiece por los que predicamos, por los que estamos aquí. Que el Señor trabaje en cada uno de nosotros, porque también le necesitamos. La gente le rechazó y le sigue rechazando. Vemos que a través de su obra la gente judea incluso lo rechaza. En Juan 5:18, por esto los judíos aún procuraban matarle,
En Galilea lo expulsaron, en Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron a otros. En Gadara, después del milagro que hizo, le ruega que salga de allí en Mateo 8:34, y toda la ciudad salía al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera. Samaria le niega el albergue en Lucas 9:2 y 3, y entrando en una aldea de los samaritanos, no la recibieron. Su tierra no le recibe en Mateo 27:22, cuando todos se juntan, cuando Pilato le dice, Barrabás o Cristo, y el pueblo ¿qué dice? Crucificarle. Barrabás sea libertado, pero crucificarle a él. Y aún el cielo, me gustó esta parte, dice, aún el cielo lo abandonó, en Mateo 27:46, que dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente vemos que todo fue en contra de él, y lo hizo por amor, por misericordia, por todos los que iban a creer en él. Y hasta este día, todos los que creen en él, y como dice Juan, todos los que creerán en él por el mensaje de nosotros. Sí, este fue el coste de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, del 1 al 10, si podéis leerlo después, lo refleja. Y así como el fariseo, y para nosotros podemos y debemos hacer cuentas de lo que cuesta seguir al Maestro. Consideremos siempre que ser discípulo de Cristo por siempre implica lucha, contienda, primeramente con nosotros mismos, porque somos nuestro peor enemigo del Señor Jesucristo, porque somos nuestro peor enemigo. A veces no las cosas que nos rodean, sino que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. El relato bíblico no nos dice qué pasó con el fariseo. No sabemos si siguió el Maestro, no lo sabemos. Por amor y por misericordia, ojalá haya cambiado su mentalidad y haya seguido al Maestro. Y como decía, nosotros tenemos que preguntarnos qué nos mueve a seguir al Maestro. Pero también no todo es negativo, ¿no? En este seguir a Cristo. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Nos enseña que no estamos solos. Mateo 28 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Y esto es extensivo a nosotros. El Señor sigue rogando por nosotros. Sigue rogando, ¿para qué? Para que nuestra fe no falle, para que podamos seguir en el camino, para que tengamos la lucidez, la claridad de saber cuál es la meta que tenemos que alcanzar. Y Pablo lo dijo, no que la haya alcanzado ya, sino que me proyecto, me alargo, me estiro a la llamada del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también hay consecuencias, hermanos. Hay consecuencias. El discípulo, en Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Y también en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Según de Timoteo 3 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pedro dice, en 1 Pedro dice que por un poco de tiempo pasaremos aflicción. Cuando Pedro lo enfoca así, es los años que nosotros tenemos en la vida cristiana. Sí, pasaremos aflicción, pasaremos persecución y quizás montones de situaciones personales, por supuesto, familiares.
pero por un poco de tiempo. Porque realmente la vida que tenemos en esta tierra, dice los más fuertes, 70, 80 años, ¿qué comparación tiene con la eternidad? ¿Qué comparación tiene con la eternidad? Lo que pasa es que nosotros, hermanos, somos limitados. Y tenemos que reconocerlo, nuestra mente es limitada. Creemos que 80 años en esta tierra es tanto tiempo comparado con la eternidad. La proyección de la eternidad no la tenemos, no la asimilamos. Y eso a veces nos oprime, nos agobia. Vemos que como que es tanto el tiempo, pero ¿qué es comparado con la eternidad, con el Señor Jesucristo? Hay que tener en cuenta con respecto a los seguidores del Maestro, los que quieren, como el fariseo, seguir al Maestro por otros motivos. Que ojalá el Señor les transforme su mentalidad y puedan encontrar el camino correcto, ¿no? Motivos económicos, sociales, estatus, ambición de poder, pero también están los seguidores maestros, que son los llamados, que por el poder del Espíritu Santo de Dios puedan comprender y puedan entender que este tiempo en esta tierra es algo pasajero. No estaremos para siempre. Es algo pasajero. Podríamos decir, ya que estamos en una isla, somos turistas. Somos turistas. Y nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado. Y podamos comprender que la respuesta a nuestro Señor Jesucristo es tomar la cruz cada día y seguirle. Y que podamos ir por el camino, pero por el camino estrecho. Difícil, no podemos llevar mochilas grandes porque estorba el camino tiene rocas y no podemos movernos con facilidad, pero lo único bueno y hermoso es que ese camino nos lleva al reino de los cielos. Hermanos, que podamos nosotros entender y comprender que si queremos seguir al Maestro o estar siguiendo al Maestro, recuerda estas cosas. La recompensa no está aquí, está en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. El Señor a veces nos deja unos pequeños oasis, yo creo a veces, y podemos disfrutar de lo que tenemos aquí. Y disfrutamos y podemos alegrarnos, pero realmente son cosas pasajeras, efímeras. Pero se dice ya, irán llorando y gimiendo los que lleven la preciosa simiente. Es el mensaje del Evangelio. Es renuncia, es gozarnos con lo que el Señor nos da, confiar que Él tiene el control de todas las cosas y que si estamos en su camino y hacemos su voluntad, Él siempre estará a nuestro lado. Y sabemos que Jesús está intercediendo por nosotros. Lo pone muy claro en Juan 17. Es un capítulo que a mí me fascina, me encanta. Si podéis leerlo. Realmente el Señor nos entrega al Padre, nos entrega en las manos del Padre. Lo que tú me diste, ninguno se ha perdido. Te lo entrego a ti, cuídales, líbrales, susténtales, provéeles. Y por el mensaje de ellos, como anteriormente decía, por los que se van a convertir por el mensaje de ellos. Imagínate que es amplia la visión que tiene el Señor. Que el Señor nos dé luz a través de su Espíritu Santo para que podamos entender y comprender cuál es su voluntad. Y Dios sigue intercediendo por nosotros, por los que han partido, por los presentes y por los futuros. Y que todo, hermano, todo sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Me faltaron 2 personajes, se los debo para la próxima predicación. Que el Señor esta mañana nos acompañe y nos bendiga. Amén. Amén. Me gustaría